En Inglaterra, en el condado de Lincolnshire, se encuentra un lugar que ha sido testigo de algunos de los momentos más oscuros de la historia de la psiquiatría, el St. John's Asylum. Desde su apertura en 1852, el asilo albergó a hombres, mujeres y niños que sufrían de enfermedades mentales. Sin embargo, en lugar de recibir tratamiento y cuidado, muchos de ellos fueron sometidos a técnicas médicas brutales y deshumanizantes, como el electroshock y la cirugía cerebral. La situación empeoró durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el asilo se convirtió en un hospital de emergencia y muchos pacientes fueron trasladados a otros hospitales. Finalmente, el asilo cerró sus puertas en 1989. Pero la historia del St. John's Asylum no termina allí. Según los testimonios de los vecinos y de aquellos que han visitado el lugar, el asilo está embrujado por los espíritus de aquellos que murieron allí. Se han reportado gritos horribles, fuegos en los ventanales rotos y espectros de enfermeras y pacientes merodeando por el sitio. Es posible que los espíritus de aquellos que sufrieron en el St. John's Asylum estén atrapados en ese lugar, condenados a vagar por los pasillos y habitaciones para siempre. ¿O es solo una leyenda creada para explicar los extraños sucesos que ocurren en el asilo? Lo que es seguro es que el St. John's Asylum es un lugar que evoca sentimientos de terror y tristeza, y que su historia sigue siendo un recordatorio de los oscuros momentos de la historia de la psiquiatría médica en el mundo. En el corazón de la Ciudad de México, se encuentra un lugar que ha sido testigo de algunos de los momentos más oscuros de la historia del país. La Castañeda, un manicomio que operó durante más de medio siglo, fue escenario de crueldad y horror sin precedentes. Con el apoyo del gobierno de Porfirio Díaz, la Castañeda se convirtió en un lugar donde se aplicaban las últimas tecnologías médicas de la época, pero también donde se cometían atrocidades sin nombre. Los pacientes eran clasificados en diferentes categorías, desde imbéciles hasta violentos, y eran sometidos a tratamientos que hoy en día serían considerados como tortura. A pesar de que el manicomio fue demolido, su legado de horror y sufrimiento sigue vivo. Los habitantes de las torres de Mixcoac, que se construyeron en el lugar donde se encontraba la Castañeda, aseguran que aún se pueden escuchar fuertes gritos y lamentos nocturnos. ¿Es posible que los espíritus de aquellos que sufrieron en la Castañeda todavía estén atrapados en ese lugar? ¿O es solo el producto de una imaginación morbosa? Lo que es seguro es que la Castañeda sigue siendo un lugar que evoca sentimientos de horror y tristeza, y que su historia sigue siendo un recordatorio de los oscuros momentos de la historia del país. En Corea del Sur, se encuentra un lugar que es considerado el sitio más paranormal del país, el Gonjiam Psychiatric Hospital, un lugar donde la locura y el terror se sienten más intensamente aquí que en ningún otro lugar del planeta. La historia del hospital es oscura y trágica. Se dice que muchos pacientes murieron de manera misteriosa, sin causa aparente. Los doctores que trabajaban allí también comenzaron a sufrir de locura, como si la enfermedad mental de los pacientes se hubiera contagiado a ellos. Después de que el hospital cerró sus puertas, comenzaron a surgir historias sobre avistamientos de fantasmas y sucesos paranormales. Los visitantes han reportado ver arañazos sangrientos y trozos de cristal lanzados a lo largo de habitaciones y pasillos. También han escuchado voces, gritos y quejas que parecen provenir de ninguna parte. Hoy en día, el hospital es un lugar abandonado y consumido por la naturaleza. Se encuentra ubicado en el bosque, a las afueras de un pueblo, y es difícil de encontrar debido a la falta de señalizaciones y la reluctancia de los vecinos a hablar del sitio. Es posible que los espíritus de aquellos que murieron en el Gonjiam Psychiatric Hospital estén atrapados en ese lugar, condenados a vagar por los pasillos y habitaciones para siempre.
¿O es solo una leyenda creada para explicar los extraños sucesos que ocurren en el hospital? Lo que es seguro es que el Gonjiam Psychiatric Hospital es un lugar que evoca sentimientos de terror y tristeza, y que su historia sigue siendo un recordatorio de los oscuros momentos de la historia de la psiquiatría. En el corazón de Australia, se encuentra un lugar que ha sido testigo de algunos de los momentos más oscuros de la historia del país, el Beechworth Lunatic Asylum, un lugar donde la locura y el terror se unieron para crear un infierno en la tierra. Desde su apertura en 1867 hasta su cierre en 1995, más de 3.000 pacientes perdieron su vida dentro de sus paredes. La mayoría de ellos murieron en condiciones terribles, sometidos a tratamientos brutales y deshumanizantes. Los doctores utilizaban cadenas, camisas de fuerza y electroshock para curar a los pacientes, pero en realidad solo lograron crear un ambiente de terror y desesperación. Hoy en día, se dice que el Beechworth Lunatic Asylum está embrujado por los espíritus de aquellos que murieron allí. Los visitantes han reportado avistamientos de fantasmas, olores a carne putrefacta y sucesos paranormales que no tienen explicación. Entre los fantasmas que se dice que habitan el asilo, se encuentran Matron Sharp, una enfermera que se dice que era muy compasiva con los pacientes, pero que ahora se aparece en las habitaciones con una actitud afable pero helada. También se dice que Tommy Kennedy, un paciente que murió en la cocina del asilo, sigue merodeando por los pasillos. Pero el más terrorífico de todos es el fantasma de un paciente que desapareció y fue encontrado semanas más tarde con el cadáver putrefacto y descompuesto. Se dice que su espíritu sigue vagando por el asilo, buscando justicia por su muerte tan terrible. ¿Puede ser posible que los espíritus de aquellos que murieron en el Beechworth Lunatic Asylum estén atrapados en ese lugar, condenados a vagar por los pasillos y habitaciones para siempre? ¿O es solo una leyenda creada para explicar los extraños sucesos que ocurren en el asilo? Lo que es seguro es que el Beechworth Lunatic Asylum es un lugar que evoca sentimientos de terror y tristeza, y que su historia sigue siendo un recordatorio de los oscuros momentos de la historia de Australia. En la costa de Venecia, Italia, se encuentra una isla que ha sido testigo de algunos de los momentos más oscuros de la historia de la psiquiatría, la isla Poveglia, un lugar que fue hogar de un hospital psiquiátrico que operó desde el siglo XVIII hasta su cierre en los años 60. La historia de la isla es aterradora. Durante la época de la peste negra, la isla fue utilizada como un lugar de cuarentena para los enfermos, y se estima que más de 100.000 personas murieron allí. Después de la peste, la isla fue abandonada durante siglos, hasta que se decidió construir un hospital psiquiátrico allí. El hospital psiquiátrico de la isla Poveglia fue conocido por sus métodos brutales y deshumanizantes. Los pacientes eran sometidos a tratamientos como la lobotomía y el electroshock, y muchos de ellos murieron debido a las condiciones inhumanas en las que se encontraban. Hoy en día, la isla Poveglia es considerada uno de los lugares más embrujados del mundo. Los visitantes han reportado avistamientos de fantasmas, voces y ruidos extraños, y muchos creen que la isla está maldita debido a la cantidad de muertes que ocurrieron allí. Es posible que los espíritus de aquellos que murieron en la isla Poveglia estén atrapados en ese lugar, condenados a vagar por la isla para siempre. ¿O es solo una leyenda creada para explicar los extraños sucesos que ocurren en la isla? Lo que es seguro es que la isla Poveglia es un lugar que evoca sentimientos de terror y tristeza, y que su historia es otro recordatorio de los oscuros momentos de la historia de la psiquiatría. Si te gusta este tipo de contenido, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Y déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita
para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.